Buenas tardes, señoras y señores. Manuel Grullón, como siempre, para presentarle una nueva entrega de su programa Visión RD. Señores, la situación de la pandemia en varios países, incluyendo a Estados Unidos, ha vuelto a iniciar un proceso de complicaciones. Hay varios países de Europa que están teniendo dificultades y hay una situación especial en Japón. En Japón hay zonas, hay varias zonas en Japón donde hay un rebrote que ha comenzado a crear preocupaciones en las autoridades. Esas cosas es bueno que nosotros las tengamos en cuenta. Y es bueno que la tengamos en cuenta porque nosotros vivimos así, como dice la gente, todo y nada. Y a veces abusamos de las cosas. Y hay que decir que en estos momentos la República Dominicana es uno de los países del mundo donde la situación luce más controlada. Y esto lo dicen, no es un problema porque yo lo esté diciendo, es un problema si usted ve y analiza los resultados de las informaciones que dan las autoridades, se va a dar cuenta que la positividad ha ido reduciéndose sustancialmente, pero la mortalidad también ha ido reduciéndose sustancialmente. Por ejemplo, en el día de hoy tenemos 257 contagios, pero solamente tenemos un muerto, un fallecido. Y eso es importante. Pero insisto en que la gente no puede abusar. Y quiero referirme a esta situación porque el día pasado, hace unos 10, 15 días, más o menos 15 días, estaban hablando de que aquí la situación era incierta. Escuché a 2 o 3 opinadores de lo que opinan a nivel nacional, hablando de la situación del país y diciendo que la vacuna que nosotros utilizamos es la vacuna china y que esa vacuna china tiene muy poca efectividad y que como la vacuna china tiene muy poca efectividad, eso quería decir que la situación del país era incierta y que nosotros en cualquier momento aquí esto se iba a llenar de muertos de nuevo y que las camas en los hospitales se iban a llenar porque esa vacuna... Miren, señores, a veces este tipo de situaciones, yo siempre he dicho, este tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado con politizar esas situaciones. Porque hay muchas personas, aquí en el país y fuera del país, hay muchas personas que viven tratando de buscarle la quinta pata al gato, de manera que las cosas que se producen fuera de los Estados Unidos o de Europa, entonces eso no tiene ningún valor. E incluso ustedes saben que si usted se puso las 2 dosis de la vacuna china y no se puso una tercera de Pfizer, entonces en Estados Unidos no le da ningún tipo de reconocimiento a esa vacuna. Pero
Decía mi tía, Dios es inmensamente grande. Y entonces, mire cómo son las cosas. El caso de, por ejemplo, Venezuela, Argentina, Bolivia, en los países que han utilizado la vacuna china, en la mayoría de esos países la situación está bastante controlada. Eso no quiere decir que la vacuna china sea mejor que la vacuna de los Estados Unidos que hicieron los americanos. Yo creo que la vacuna que hicieron los americanos es buena, y que la vacuna que hicieron los chinos también es buena, y que la vacuna que hicieron los cubanos está demostrando ser tan buena o mejor que la china y que la de Estados Unidos en los resultados. Entonces, no es prudente, no es aconsejable, no es beneficioso que en estos momentos se inicie un proceso de descrédito sobre las vacunas. Yo pienso que lo que hay que hacer ahora es tratar de convencer a la gente de que debe vacunarse, que la mejor opción es vacunarse con la vacuna china, con la de Estados Unidos, con la de Cuba si aparece, pero vacunarse, señores, vacunarse y dejarnos de estar desacreditando las vacunas, porque las vacunas, independientemente de cualquier cosa, por ejemplo, en Estados Unidos hay una situación preocupante, hay zonas, por ejemplo, como Miami, donde ahora mismo hay un rebrote, pero eso quiere decir que la vacuna de Estados Unidos no sirve. No. Científicamente eso no se puede demostrar, que esa situación se presenta porque la vacuna no sirve. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no está científicamente probado. Y lo que no está científicamente probado, entonces no comencemos a divulgarlo, no comencemos a publicitarlo, porque eso hace daño. Eso le hace daño, y le hace daño a la población, le hace daño al país, y le hace daño a la región y al mundo. Entonces, es bueno que se tenga pendiente esa situación. Señores, hay un tema que hace días que quería tratarlo, y es, más luego vamos a hablar del primer año de gobierno del PRM y de Luis Abinader. Pero hay una situación, dentro de todas las situaciones que se presentan en el país, hay una situación que yo quiero referirme, y es a la situación de las enfermedades mentales. Yo no soy médico ni nada que se parezca. Y si hay un área, una rama del saber, del conocimiento, que yo no sé nada, absolutamente nada, es de asuntos que tengan que ver con medicina. Pero dentro de mi desconocimiento me voy a atrever a poner sobre el tapete la situación que hay en el país con los enfermos mentales. Mire, lo primero es que nosotros somos un país donde la medicina preventiva no se aplica. Aquí no hay un plan, aquí no hay un proyecto, aquí no hay una iniciativa, absolutamente nada que ponga en perspectiva la situación de las enfermedades mentales. Tanto es así, señores, que los seguros no cubren las enfermedades mentales. Oiga bien, y nosotros somos uno de los pocos países del mundo donde sucede eso. Y usted sabe por qué sucede eso. Por dos razones. Primero, porque las
la compañía, los seguros que tienen que ver con eso, pues como las autoridades del gobierno entienden que eso de las enfermedades mentales, eso no tiene nada que ver y que eso no... Miren, señores, la situación de la salud en términos global se ha ido complicando y desmejorando. Pero lo que tiene que ver con la salud mental, eso es una situación que en estos momentos, en todos los países del mundo, hay situaciones críticas. Pero en la República Dominicana, eso nosotros ni siquiera lo tocamos. Ni siquiera lo tocamos. Pues yo voy a ponerle, para que ustedes vean cómo es que se maneja el problema de la salud en el país. Y cómo esas compañías, esos seguros en este país tienen un negocio y hacen lo que quieran, porque las autoridades hay una ley 8701 que se maneja de acuerdo a los intereses de los grupos económicos. Esa ley está en el Congreso y tenemos más de 10 años hablando de la necesidad de la modificación de esa ley, pero todo se queda en el decir. Nada hacemos. Máster, por favor, colócame el video que te dejé para luego continuar con el comentario. En la ley 8701 se establecía que cuando una persona llegara a los 60 años y no tuviera suficiente número de cotización para una pensión, se le devolverían todo el dinero que tenía en los fondos de pensiones. ¿Quiere que le diga qué hicieron en esa ley que la gente todavía no lo conoce? Establecieron que la administradora de fondos de pensiones no tienen que devolverle la totalidad de los fondos ahorrados, sino que se lo va a devolver 10,000 pesos a 10,000 pesos mensual. Oiga, qué vagabundería, eso es inconstitucional y hay que comenzar a atacar esa ley por la vía constitucional, porque aquí no se puede pensar que un grupo de delincuentes enquistados en el Congreso Nacional pueda modificar esa ley y ahí los que están, el 80% son repitentes. O sea, el mismo grupo que modificó esa ley 8701 para mejorarle los ingresos a la AFP mediante un truco, ese mismo grupo decidió que la administradora ya no tiene que devolverle los fondos de pensiones que son propiedad del afiliado cuando el afiliado no puede acceder a una pensión. Oigan qué barbaridad. La administradora de fondos de pensiones decide, apoyándose en una ley que aprobó el Congreso, que no se lo va a devolver. Modificaron la ley para joder otra vez al afiliado. Las dos modificaciones fundamentales fue para quitarle al afiliado. No fue para reducir la ganancia de la AFP. Y ahora se llega a la barbaridad de que el que llega en estos momentos a la edad de 60 años ya no puede contar con su fondo de pensiones, porque la modificaron el año pasado, la modificaron en el 20, modificaron la ley para joder otra vez, para que la administradora ya no se lo devuelvan. Oigan, señores, lo que ocurre aquí institucionalmente en el sistema de seguridad social ya pasa de robo a crimen. ¿Y ustedes saben por qué pasa de robo a crimen? Porque cuando una persona no puede acceder a los fondos de pensiones mediante el sistema de pensión, cuando no puede tener una pensión, lo único que le queda a ese ser humano es recoger lo que tiene ahorrado y poner un negocito de subsistencia. Ya no lo puede hacer porque la administradora de fondos de pensiones, con esa modificación del año pasado que hizo el Congreso, ya no tiene la obligación de devolverlo. Se lo devuelve 10,000 pesos a 10,000 pesos mensual. Y ustedes saben lo que significa eso, señores. Si una persona de 60 años enferma tiene 1,5 millones de pesos de fondos de pensiones, no le va a dar, la administradora de fondos de pensiones no le va a dar ni siquiera con qué comprar los medicamentos del dinero de su propiedad, que él se lo ha ahorrado durante 10 años o 12 años, pero no ha completado la cuota. Oigan, el dinero suyo que lo tiene ahí la administradora de fondos de pensiones ya no lo puede, no tiene derecho a
retirarlo y eso es inconstitucional. Y eso es inconstitucional. Hay que iniciar un proceso y estoy invitando a los abogados que estén en disposición que me llamen al 829-471-7124 para iniciar un proceso de confrontación en la calle y en los tribunales contra las AFP. Que sea un robo tan grande como el que han hecho los políticos aquí. Lo único que está respaldado por un ordenamiento legal, y en el caso de los políticos no estaba respaldado por un ordenamiento legal. El saqueo y el robo a la sociedad dominicana que están implementando institucionalmente y legalmente las AFP y la ARS tiene que enfrentarse en la calle. Tenemos que volver a la calle porque no hay posibilidad de que el Congreso Nacional, integrado fundamentalmente por corruptos, aunque hay gente ahí honesta, pero fundamentalmente no hay ninguna posibilidad de que el Congreso Nacional implemente una modificación a la ley de seguridad social que no sea para afianzar y ampliar el nivel de robo de la AFP y de las ARS. Hay que ir a la calle y hay que ir a los tribunales. Señores, ustedes escucharon lo que decía ese comunicador sobre la situación de la AFP y de la ARS. ¿Y qué han hecho nuestras autoridades? Lo que él decía, modificar un aspecto de la ley para favorecer a la AFP. Pero esa AFP que te niega unos derechos sobre un dinero que es tuyo, porque lo que él establece es lo siguiente. Por ejemplo, para tú tener derecho a una pensión tienes que haber cotizado 360 cuotas. Si tú nada más por un problema de edad, de cuando comenzaste a cotizar, cotizaste 250 o 300 o 320, entonces, ¿qué es lo que hace la AFP? Que se queda con tu dinero y te lo va devolviendo 10,000 a 10,000. Si en ese proceso tú te mueres, entonces la viuda o el viudo y los hijos tienen que pasarse 3, 4, 5 años peleando, si es que tienen la información, porque ustedes saben que la AFP tiene más de 2,000 millones de pesos de personas que han muerto y lo tiene retenido y no se le entrega a las personas. ¿Y qué han hecho nuestros legisladores? ¿Qué han hecho nuestras autoridades? Nada. Pero decía, esa misma ARS y AFP, esas son las que manejan el asunto de los seguros. Y nosotros en este país, usted sabe los cientos, los miles de personas que necesitan asistencia psicológica, psiquiátrica en el país. Y por eso usted ve, porque no son los casos aislados. Nosotros vemos, por ejemplo, aquí en Moca, que andan 3, 4, 5 personas que andan desnudos en la calle o que andan por ahí, que tú puedes percibir a distancia que tienen problemas mentales. Pero esos son los de menos. Esos son los que usted puede ver en la calle. Usted sabe las personas, la gente que hay en las casas, e incluso personas que están trabajando, que andan haciendo cosas en la calle, diligencias, pero que tienen grandes problemas mentales, que necesitan asistencia médica, asistencia psicológica, asistencia psiquiátrica. Pero usted sabe que eso es extremadamente caro, pero no solamente caro. La medicina de ese tipo de enfermedades, eso es lo que es caro y difícil de encontrar. Y entonces, esas personas están sueltas
a la voluntad de la familia, del vecino, del hijo, del hermano, sin nadie que pueda hacer nada por ello. Yo quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a las autoridades, sabiendo yo que a uno no le hacen caso, pero yo cumplo con un deber ciudadano y cumplo con mi conciencia de por lo menos decir que puse el tema sobre la mesa y que solicité a las autoridades nacionales, a las autoridades regionales, a las autoridades de las provincias, de todas estas provincias. Vamos a ver qué se puede hacer con ese tipo de personas. Sobre todo, señores, a la gente del gobierno, esa gente que va a cumplir un año en el gobierno ahora. Y el problema no es que lo tomen hoy y que mañana esté resuelto. No. Porque la realidad del país, la realidad del gobierno, no es para resolver ese tipo de problemas de un día para otro. Lo que nosotros queremos es que esos temas se agenden, que se pongan en la mesa de discusión, para que se inicie un proceso de discusión para buscar fórmulas y darle solución a ese tipo de problemas. Es simplemente eso lo que nosotros pedimos, es simplemente eso lo que nosotros queremos. Porque la verdad es que, mira, ese comunicador hablaba de la necesidad, él decía, bueno, que me llamen los abogados y que vamos a salir a la calle. No, debimos hace tiempo de haber salido a la calle. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que este es un país, este es un pueblo donde los ciudadanos vivimos anestesiados. Aquí hay una indiferencia con todos los problemas, porque hay una situación y hay que partir de esa realidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que a diferencia de lo que pasaba en los años 70, 80, todavía 90, donde los ciudadanos peleaban por sus necesidades, por sus derechos, por las cosas que eran de las comunidades. Aquí la gente se juntaba para pedir que le construyeran una policlínica. Aquí la gente se juntaba para que le pusieran un cuartel de la policía. Aquí la gente se juntaba para que le hicieran una escuela a los estudiantes. Y el gobierno tenía la obligación de responder a esas cosas porque la gente se juntaba y exigía, protestaba de verdad. Ahora da demasiado trabajo juntarse, unirse, porque ahora nos han convencido a todos de que no importa lo que le pase al vecino, no, o lo que le pase al hermano, al amigo, al compañero de trabajo, no. Yo solo me preocupo por las cosas que me afectan a mí directamente, porque se ha impuesto el individualismo, porque ya nadie cree en las soluciones colectivas de los problemas sociales. Y entonces la gente lo que quiere es que le solucionen el problema individual, mi problema, y no me importa lo que pase con los demás. Entonces, como hemos llegado a esos términos, nos hemos apoderado de una indiferencia, que todo lo que no sea un problema personal, un problema individual, yo me olvido y no participo de nada que tenga que ver con eso. Y esa es una situación grave, E incluso, mire, usted se encuentra con decenas de profesionales que son empleados y no conocen lo que
lo que decidió el Congreso con el asunto de las pensiones de los ciudadanos? Porque los propios beneficiarios o los propios interesados, la indiferencia es tan grande, señores, que no se preocupan ni siquiera de las cosas que le benefician hasta que no llegue el momento, hasta que no se le presenta la situación, la coyuntura, de que se sientan afectados en ese momento. Y esa es la situación por la que atraviesa, no Pedro, Juan, Luis, no, es un problema de la sociedad, y es un problema no solamente de la sociedad dominicana, es un problema de la sociedad global y especialmente de esta sociedad latinoamericana, porque es que nos han llevado, incluso nos han educado a través de los medios a que seamos indiferentes, a que seamos individualistas. Esa es una verdad que no podemos negar. Y es una lástima que estén pasando esas cosas y que esos grupos económicos estén abusando de la población, y entonces nadie dice nada. Ustedes no, ese tipo de denuncias, ese tipo de cosas, es muy difícil que usted lo escuche en ninguno de estos programas. Son muy pocos los programas a nivel nacional que hacen referencia a ese tipo de cosas, porque la gente no quiere comprometerse con los humildes, con los que no tienen voz. ¿Por qué? Bueno, porque hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? La mayoría de los programas de televisión nacional tienen anuncios. ¿Y quién le da los anuncios? Tienen anuncios de los bancos, tienen anuncios de las empresas, que muchas veces dependen también de los bancos. Es decir, tienen anuncios de los poderosos. Y como esas cosas afectan a los poderosos, lo que hacemos es que lo callamos por los compromisos que tenemos. Porque yo no voy a hablar mal de Pedro, porque Pedro mañana me puede ayudar a resolver esto. Ahora, a Juancito, que es un pobre diablo, que vive por allá, que no tiene voz, que no tiene voto, entonces yo lo agarro y lo decuero por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Porque ese yo no percibo que mañana puede resolverme un problema. Y así es que estamos, señores. Esa es la realidad. Desgraciadamente, esa es la realidad. Señores, pasando a otro tema. Mire, hay una situación en el país, y yo voy a aprovechar para hacer un llamado al gobierno, a este gobierno que está cumpliendo un año. Mire, en los primeros 7 meses del año 2021, las remesas crecieron en más de un 43% con relación no al 2020, sino al 2019, cuando teníamos una situación normal. Sí, que el país ha recibido casi 7,000 millones de dólares de remesa. Y entonces, yo pienso, esos dominicanos y dominicanas que viven en el exterior, esa gente que se sacrifica, porque es un sacrificio que hacen, no, ellos no están recogiendo dólares en las cunetas ni en los contenes, ellos están fajados trabajando como animales para mandarle a la familia esas remesas, que es lo que nos permite a nosotros mantener
la estabilidad económica de la que nosotros disfrutamos hoy en la República Dominicana. Si es que se puede llamar estabilidad económica. Pero usted puede escuchar a la gente del gobierno, no de todos, hablando de las remesas, de la importancia de la remesa, valorando el sacrificio que hacen nuestros exiliados económicos, pero hemos sido tan irresponsables con esa gente, con esos exiliados económicos, que en este país no existe ningún proyecto, ninguna medida, ninguna iniciativa tendente, por lo menos, oigan bien, a garantizarle las inversiones que puedan hacer esos exiliados económicos. No hay un organismo, no hay absolutamente nada. Por eso ustedes escuchan todos los días que estafaron al pobre fulano que compró un apartamento aquí, que lo sacó. Incluso hasta a los peloteros lo han estafado. Usted escucha todos los días que estafaron a este, que estafaron a este, que estafaron el otro. Porque ningún gobierno se ha preocupado por crear lo que usted quiera para garantizarle por lo menos las inversiones que hacen nuestra gente. Usted sabe los millones de pesos que han perdido esos exiliados dominicanos y dominicanas haciendo inversiones en el país. ¿Y cuál es la respuesta que le damos? ¿Cuál es la respuesta que le dan nuestras autoridades? Nada, ni siquiera un acompañamiento legal. Absolutamente nada. Es más, muchas veces las autoridades se hacen cómplices de los estafadores. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que este gobierno que va a cumplir el lunes su primer año, esas son de las cosas que debieran hacer un listado de iniciativas para tratar de ponerla en ejecución y beneficiar diferentes sectores de la sociedad. Y ese sector de los exiliados económicos nuestro, eso que nos garantizan alrededor de 7,000 millones de dólares anuales. Óyeme, pero algo tienen que merecer. Con algo tenemos que pagarle. Algo tenemos que hacer para beneficiarlo en algo. No lo dejemos huérfanos. No permitamos que un grupo de delincuentes, ladrones, estafadores, sigan estafando esos infelices exiliados económicos que nosotros tenemos en el extranjero. Señores, eso da pena. Eso da pena. Que aquí esa gente, todos los días usted escucha por ahí, y no solamente que escucha, sino que hay muchísima gente que usted conoce que son familiares suyos, vecinos suyos, amigos suyos, que se estudiaron con usted y que usted conoce que lo han estafado. Y no pasa nada. Como dije anteriormente, que en la mayoría de las ocasiones las autoridades se van del lado de los estafadores. Esa es la realidad. Desgraciadamente, esa es la realidad. Señores, vamos a pedir su anuencia.
vamos a subir y en breve regresamos. No se vayan. Continuamos con su programa Visión RD. Señores, el gobierno del PRM y Luis Abinader el lunes cumple su primer año. Ya de los 4 nada más le quedan 3. Y el lunes el presidente va a hablar al país y va a rendir cuenta de lo que ha hecho en su primer año. Hay algunos aspectos que nosotros podríamos señalar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia. Yo pienso que el gobierno, y no es que yo pienso, es que los resultados que ha obtenido el gobierno en el manejo de la pandemia han sido positivos. Lo que quiere decir que en lo que tiene que ver con el asunto del manejo de la pandemia, este gobierno lo ha manejado de manera positiva. Eso hay que reconocerlo. En lo que tiene que ver ya con el desarrollo del gobierno en sí, hay áreas que se podrían, hay cosas positivas, hay cosas no muy positivas y hay cosas negativas. Positivo, lo que tiene que ver con el asunto de la pandemia, el proceso de lucha en contra de la corrupción y la impunidad, tal vez la misma conducta exhibida por varios ministros en el sentido de tratar de manejar las cosas con ciertos niveles de transparencias. Evidentemente que con sus tropiezos y sus cosas, pero se ha podido percibir esa situación. Evidentemente que hay, por ejemplo, el caso que tiene que ver con la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Eso es un punto muy a favor del gobierno. Evidentemente, ese punto es favorable o muy favorable al gobierno, no solamente por lo que el gobierno ha hecho, nombrar a doña Miriam y lo que las acciones encaminadas por ese Ministerio Público. Porque hay que decir lo siguiente. Mire, este país tenía una ansia, tenía un deseo de ponerle fin a ese derroche, a ese desorden que se exhibía en el gobierno pasado, a esa corruptela que usted podía palpar en el gobierno pasado, que yo siempre dije, antes y después de que ganara el PRM, que ese elemento iba a permitirle al gobierno manejarse con cierta holgura, es decir, que el pueblo incluso le perdonara a este gobierno muchas cosas
no muy positiva o no positiva. ¿Por qué? Porque este pueblo tenía y tiene la esperanza, tiene la ilusión de que este gobierno llegue hasta las últimas consecuencias en la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Fíjese que temas, por ejemplo, como la inversión social, lo que tiene que ver con la inversión en salud, educación, viviendas, la gente no habla de eso. E incluso ustedes van a ver a partir de hoy que en este fin de semana y después del lunes, ustedes van a escuchar decenas de análisis y comentarios sobre el primer año de gobierno de Luis Abinader y el PRM. Pero tengan pendiente lo siguiente, y se lo estoy diciendo hoy. Muy poca gente va a hacer referencia, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la inversión social en salud, educación, viviendas, etc. Porque la gente está enfocado en el problema de la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Es más, la gente no valora en su justa dimensión siquiera lo que el gobierno ha hecho con el manejo de la pandemia. La gente dice sí, bien, y ya. Lo ha manejado bien y ya. Pero la gente llega hasta ahí. Porque en estos momentos todavía la gran esperanza, la gran preocupación de la gente es la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Pero sobre todo, y quiero destacar esta parte, sobre todo, señores, que la gente quiere que le quiten a los ladrones lo que se robaron. No es que se hagan sometimiento para que se pasen 3, 4, 5, 6 años un grupo de abogados manejando tecnicismo jurídico y una serie de cosas. No. Ya nosotros tenemos mucha experiencia. Por eso, yo espero que dentro del balance que va a presentar el presidente Luis Abinader el lunes, hay dos cosas, hay dos elementos que yo voy a estar muy atento a lo que pueda decir el presidente. Número 1, el problema de la ley de extinción de dominio. El PRM tiene mayoría en el Senado y hace mayoría fácilmente en la Cámara de Diputados. Entonces no pueden venirme a decir que le van a dar más larga al problema de la aprobación de la ley de extinción de dominio. Pero yo espero también, presidente, que en su balance usted haga referencia a la aprobación del Código Penal de la República Dominicana y que sea un compromiso suyo de que en la próxima legislatura que se inicia el próximo 16 de agosto, entonces el país pueda contar con un Código Penal actualizado, acorde con nuestra realidad. Porque no hay ni puede haber más justificaciones. Y repito, el presidente va a hacer su balance y el presidente se va a referir a todas las cosas, todas las obras que ha hecho, todos los manejos que se han hecho, y
escuché una entrevista que se le hizo al presidente y cuando le preguntaron por un problema que preocupa a la mayoría de la población, que es lo que tiene que ver con las deudas públicas, el presidente dijo algo que no es que yo no creo en el presidente, pero voy a confirmarlo, porque lo dijo el presidente, pero eso la oposición también va a hacer referencia a eso. Dijo el presidente que el 80% de la deuda con la que se ha comprometido, o que ha tomado, mejor dicho, este gobierno, el 80%, ya el gobierno anterior ya lo había solicitado. Es decir, no son préstamos, según el presidente, que constituyen iniciativa de este gobierno, sino que fueron iniciativas del gobierno anterior. El 80%, dice el presidente. Y yo repito, no es que yo no creo en el presidente, pero es un dato que yo no manejo, y en virtud de que no lo manejo, entonces tengo que hacer una investigación para confirmarlo, porque voy a escuchar la otra campana que va a decir todo lo contrario, y como yo no tengo la información, entonces tengo que buscar la información para ver a quién creo, de cuál de las versiones es a la que le voy a dar crédito. Entonces, decía, van a escuchar todas esas obras que se han iniciado, que se han terminado, que se iniciaron en el gobierno pasado, todas esas cosas las vamos a escuchar, y ustedes van a escuchar, la gente que vean el discurso completo, y van a ver un gobierno excepcional. Pero hay muchas cosas que este gobierno, que yo quiero ver qué va a decir el presidente. Por ejemplo, este gobierno adolece, este gobierno no tiene quien lo defienda. ¿Y por qué este gobierno no tiene quien lo defienda? Porque la inmensa mayoría de sus principales dirigentes están nombrados y no pueden estar en los medios. Si ustedes ven, este es un gobierno que en los medios de comunicación no va nadie, prácticamente nadie, a defenderlo, ni a decir las cosas que se están haciendo, ni por qué se están haciendo, ni para qué se están haciendo. Pero este gobierno tiene un problema tan grave que el DICON, que es el Departamento de Comunicación que tiene su asiento en el Palacio, eso prácticamente no funciona. Eso no funciona. Y entonces, si tú no escuchas al presidente con algunos anuncios que se pagan por ahí diciendo algunas cosas, bueno, está la comunicación en este gobierno. Yo pienso que es el peor de los elementos, y creo que cuando se pase balance de manera objetiva sobre la situación negativa de este gobierno, el primer elemento que tiene que salir a relucir, o que debe salir a relucir, es el problema de la comunicación. Es el peor de todos los elementos. ¿Cuáles otras situaciones debe tener en cuenta el presidente? Y deben tener en cuenta no el presidente, sino la gente que está en el gobierno, el partido que está en el gobierno. Es la actitud de los funcionarios. Señores, los funcionarios no le cogen los teléfonos ni siquiera a los diputados y senadores. Ustedes escuchan todos los días a dirigentes del PRM, incluyendo diputados y senadores, denunciando que los ministros no le toman el teléfono. Oiga bien, a los diputados y senadores, los ministros no le toman el teléfono.
Imagínese usted a un mortal como yo o como usted, que por alguna razón quiera comunicarse con un ministro de eso para cualquier cosa, porque el problema es que llegan al gobierno, llegan a esos puestos y entonces piensan que todo el que se le acerca es para pedirle, que nadie se le acerca para ayudarlo, para orientarlo, para darle una información que le pueda servir. No, nada. Simplemente no cogen el teléfono porque creen que usted le está llamando para pedirle. Gracias a Dios que yo no he tenido la necesidad de llamar a ningún ministro ni a ningún funcionario. Primero porque no acostumbro a eso. No me importa nada de eso, ni tengo nada que ver con eso. Pero por lo menos yo tengo la ventaja de que tengo acceso a los medios y puedo desahogarme y decir algunas cosas. Pero si la gente del gobierno, si el presidente deja suelto el problema de la comunicación y el problema que tiene que ver con la actitud de los funcionarios, miren que en cada uno de los pueblos hay quejas del comportamiento, de las actitudes de los funcionarios. Y todavía se escuchan los reclamos de los compañeritos que entienden que a ellos hay que nombrarlo porque ellos trabajaron para que este gobierno llegara al poder, porque la gente no puede trabajar por los gobiernos para que los gobiernos trabajen por el pueblo sin ningún tipo de interés particular. No, a mí hay que nombrarme, pero no importa, tienen sus derechos porque trabajaron. Y lo que dicen los compañeritos del PRM es que quienes están en los puestos son los que estaban en el gobierno anteriormente. Y parece que eso también quilla, como dice la gente común del pueblo, a los compañeritos del PRM. Esos son de los elementos que se deben tener en cuenta, presidente, para el próximo año, su administración. Señores, gracias a ustedes por su tiempo. Y se nos acabó el tiempo. Le decimos hasta mañana. Y no se vayan, que ahora viene Entre Jerez.